Roxana, ¿cómo estás? Buenas tardes. Un gusto para nosotros estar aquí en San Diego, el San Diego Museum of Art, con Roxana Velázquez, que es la directora ejecutiva de esta institución, y a quien tenemos hoy en Antidogma, Revista de Arte y Cultura de la Universidad de la Comunicación, el agrado de poder entrevistar, porque hay muchísimas cosas que nos gustaría platicar contigo, Roxana. Primero nos gustaría que nos cuentes cómo llega Roxana Velázquez a esta institución, porque sabemos que tienes una gran trayectoria en México y pues hay que reconocerlo, esta es la primera vez que el San Diego Museum of Art tiene una directora mujer y esta es la primera vez que tenemos una directora mujer y mexicana en estos museos. Entonces nos gustaría que nos platicaras un poquito de este aspecto de tu trayectoria. Pues bueno, muchísimas gracias, qué gusto tenerlas de nuevo en San Diego, en el museo, por supuesto, más antiguo de la región. Es un museo que está por celebrar 100 años de creado, que para los Estados Unidos de Norteamérica es un museo ya maduro, digamos, no comparado con México, pero sí, mi llegada aquí sucede hace casi ya 10 años. Se van a cumplir 10 años en el mes de agosto y directamente después de haber trabajado 20 años para los museos nacionales en la Ciudad de México, San Carlos, Munal y el Palacio de Bellas Artes, pues recibo una llamada, una invitación para venirme a San Diego, lugar que por cierto era bastante desconocido para mí. Mi asociación con quizás la de muchos de ustedes es que San Diego es el San Diego Zoo, o el SeaWorld, o es las actividades que son exteriores, o el clima, o el shopping para otros. En realidad es que este museo llamó mi atención, la colección es extraordinaria, es una colección internacional, es una colección enciclopédica y son más de 25,000 obras de arte. Entonces tuve la fortuna de recibir esta propuesta y el hecho de que es un museo norteamericano con quien yo había trabajado con los Estados Unidos de Norteamérica a lo largo de mi carrera en muchas ocasiones, pero que estuviera situado en una frontera, en la cercanía, la proximidad con México y el poder continuar trabajando al mismo tiempo en los dos países junto con el resto del mundo, pues fue un gran privilegio, como digo yo. Y justamente en ese sentido, esta área geopolíticamente tan importante, ¿no? El enclave es muy particular porque también aquí se respira la hispanidad concebida no como la conciben en Estados Unidos, ¿no? Sino aquí resuma esta cultura, esta herencia justamente de la España, que además es también quizá tu debilidad en cuestión de arte. ¿Qué nos puedes decir en ese sentido, donde aquí hay una cultura anglosajona, pero está la presencia hispánica y está la cultura latinoamericana? Exactamente, como ustedes estarán de acuerdo conmigo, los mosaicos es donde debemos estar. Esto de hablar de que venimos de un solo origen no solamente es obsoleto, sino absolutamente improbable. Los mosaicos culturales, los mosaicos geográficos, nuestros residuos y atavismos, es exactamente lo que nos hace tan especiales. Llamaste debilidad al arte español, por supuesto, tantos años en el Museo Nacional de San Carlos, primero como curadora, después como directora general, fueron 13 años en mi carrera, entonces mi expertise se dedica al arte español y por supuesto arte de la tradición. Descubro que el Museo de San Diego Museum of Art, tiene una de las mejores colecciones de arte español fuera de España. Este es uno de sus absolutamente glorias, y hablo de obras del Greco, de Murillo, de Sánchez Cotán. Es el museo que tiene más de Zurbarán, obras de Francisco de Zurbarán en Estados Unidos, tiene 5 obras. Por ejemplo, ahorita nos acompaña aquí detrás José de Rivera, el Españoleto. Entonces continúas y me dices Goya, Sorolla. Entonces esa parte del arte español, por supuesto que llamó mi atención, pero al mismo tiempo ese diálogo con las comunidades latinas o hispanas que vienen y reconocen las representaciones de estas obras del Siglo de Oro o de Goya. Es difícil que alguien no supiera quiénes son estas imágenes, pues como tú sabes, han creado la tradición y la explicación de nuestro arte virreinal. Entonces, he logrado, se dice aquí, untapped, o destapar un poco esa presencia y crear esta conexión con muchas áreas de la comunidad. Quiero decirte que si bien es cierto que mi énfasis ha sido el mundo hispano, también lo ha sido Asia, también lo ha sido India, también lo ha sido Europa, porque yo creo en esos mosaicos y siempre he creído que lo mejor del ser humano sale con estas fusiones, no con las divisiones. Claro, Roxana, nos gustaría también saber
conocer un poquito de los intestinos del museo. Eso es súper importante. Nos dices que es una vastísima colección de obras de arte y a nosotros nos gustaría saber cómo se gestiona, cómo haces este management de tantas obras de arte, ¿no? Es decir, el museo se gestiona a través de la iniciativa privada, es la iniciativa pública. Aquí este es un tema súper importante, sobre todo, bueno, porque estamos hablando de audiencias mexicanas y nos interesa muchísimo que nos expliques cuál es la praxis que se lleva a cabo de este lado de la frontera. ¿Qué es lo que sucede con los museos y en lo particular con el Museo de San Diego? ¿Cómo es que se lleva a cabo esta cuestión? Creo que es bien importante cuando hablamos de gestión cultural hacer las distinciones de cómo operan las instituciones culturales en distintas partes del globo. No solamente México con Estados Unidos, porque nosotros tenemos un modelo de gestión mucho más europeo. Es evidente que el existir desde la constitución de los países, el hecho de que los ciudadanos tienen el derecho de ser expuestos a la cultura es un derecho fundamental, viene de la Europa tradicional. Y México durante ese tiempo es heredero, son 3 siglos de lo que estamos hablando. Si me preguntas qué tan parecido es México al management o a la gestión en España, en Francia, en Italia, hay muchísimas analogías, secretarías de cultura o encargados de ciertas regiones o cómo tienes que hacer esas capas para llegar a la consecución, inclusive la presencia de sindicatos, ¿no? Son analogías que vas encontrando en estos mundos europeos. Mientras hablar de Estados Unidos, los museos son completamente distintos en su gran mayoría, con excepción del Smithsonian y alguno que otro, que esto está en Washington, por supuesto, son museos privados. Son museos que se gestan, se crean por la sociedad civil de cada ciudad, de cada municipio, pero es un grupo de ciudadanos que decide que los ciudadanos deben de ser expuestos a la cultura porque esto implica que la sociedad será una sociedad mucho más educada, tendrá más capacidad de pensamiento. Olvídate de resarcir el tejido social, porque ni siquiera pensaban en eso. Simplemente era la generosidad, la filantropía, la idea que surge de la iniciativa privada o del ciudadano X o Y que lega sus colecciones a ciertos museos. Eso me emociona. Como modelo de filantropía, a mí en especial me ha emocionado. Pero ¿quiénes son los que ya una vez fundado esos museos en cualquier lugar de la Unión Americana, Kansas, Florida, la costa este o la costa oeste? Ustedes van a ver que hay colecciones hechas por coleccionistas. En el Museo de San Diego, para ponerte un ejemplo, hablé de la colección española con gran emoción, que son casi es la herencia de 2 hermanitas, las Putnam, las hermanas Putnam, que las 2 se dedican, son herederas, a coleccionar este arte para brindarlo a California. Pero tienes otra señora que se llama Maruja Baldwin y que le lega al Museo de San Diego 140 obras de Toulouse-Lautrec y que decide que tienen que formar parte del Museo de San Diego para compartirse. Y así sucesivamente. Que dicho sea de paso, esta colección ha visitado México, estuvo en el Museo Franz Mayer en algún momento, ¿cierto? Así es, o en los años 90, me parece, 89 o 90 años atrás, pero visitó, porque es una colección importantísima, no solo de los pósters o los carteles, sino que también tienes pasteles, óleos, dibujos, algunos gouaches. Es una colección amplísima, pero se debe a una persona. Entonces, otra vez, las obras no provienen o de los templos o las iglesias o el Estado, sino que son personas de la vida diaria, de la vida común, que deciden coleccionar y otorgarlas a su ciudad. Primera diferencia, cómo surgen los museos, pero después la gestión. Aquí se trata de conseguir fondos constantemente a través de donaciones de individuos o de corporaciones. Es básicamente individuos, es como yo te lo resumiría, y por supuesto buscar otros recursos para mantener la operación diaria. En este museo habitan, por ejemplo, 140 empleados de tiempo completo y todos están conscientes de que la maquinaria debe de funcionar. Suceden múltiples exposiciones anuales, estoy hablando probablemente entre 10 y 12 exposiciones de distinto tamaño, sea una instalación de una sola exposición o el gran proyecto que, por ejemplo, el Siglo de Oro del Arte Español, que acabo de concluir con 140 obras y de más de 35 museos e instituciones del mundo que nos prestaron piezas, incluido de Diego Velázquez.
Entonces, son distintos niveles: fotografía, por supuesto artes visuales, instalaciones contemporáneas que responden al arte de la tradición, exposiciones que suceden afuera de este museo, en el propio San Diego o en los alrededores, o en museos tan distantes como el Rijksmuseum en Ámsterdam. Entonces, es una conexión constante en distintos niveles, pero la gestión es, como te decía, más, si tuviera que decirlo, tipo iniciativa privada, porque si bien es cierto que tenemos, es una empresa de alguna forma, pero también tenemos soporte, tenemos apoyo de la ciudad de San Diego. La Comisión de Arte y Cultura nos da un cierto porcentaje, pero te diría rápidamente que del 100% de nuestro porcentaje podría ser quizás el 7%, no llegamos al 7% del apoyo que es estatal, de la ciudad, local o a nivel nacional. Incluyo en esto la consecución de fondos del National Endowment for the Arts, los fondos federales, que son grants o becas o donaciones que hay que gestionar una por una. No es siempre lo mismo, no es como la rutina, no es como los museos en México o en Europa, que más o menos tienen ya cubiertos sus presupuestos de operación. Al trabajar en México te das cuenta que hay que hacer una fusión. Una parte viene del Estado, o del gobierno en cuestión, pero del Estado, pero la otra tú la tienes que resolver. Aquí es básicamente, yo te diría, más del 95% consecución de fondos para poder operar. Y a mí me gustaría que nos hablaras un poco de esta trayectoria de tus 10 años por acá, que se dicen pronto, pero yo sé lo que es estar finalmente en un país que no es el tuyo, ¿no? Que llega uno a estas diferencias, justamente tú venías de otra forma más europea de gestionar y llegas aquí, te encuentras con este nuevo sistema. ¿Qué ha hecho Roxana? Porque yo sí que veo muchos cambios en este museo y además hemos tenido, Reina y yo, la fortuna de verlos, de vivirlos, de presenciarlos. Y en ese sentido, pues el visitar estas salas que acabamos de ver allá abajo es otro museo hoy por hoy de aquel con el que tú iniciaste. Cuéntanos, ¿cuáles serían los highlights de esos 10 años? ¿Cuál ha sido tu labor? Pues mira, ha sido realmente un viaje muy, muy agradable. Es la intensidad que se trae a un sitio que tenía todo el potencial. Desde el momento en el que el Museo de Arte de San Diego y sus patronos me invitan a participar a este search, lo que tú ves aquí, lo que tienes alrededor, era, y no me acuerdo si alguien dijo que era como un león dormido, precisamente había que despertar este león, pero había un poco de rezagamiento. Y no es que no hubiera obras de arte, pero el rezagamiento tenía que ver con el hecho de que no estaba en el mapa, no se sentía. Después de trabajar 20 años con cientos y cientos de museos en el mundo, el Museo de Arte de San Diego no jugaba un papel primordial. Entonces, ¿qué sucede? Hay varias cosas que me encuentro al llegar y al hacer este análisis, que es primero que nada cambiar la percepción, que se dice muy rápido, pero no la percepción del resto del mundo, sino de los propios personajes de San Diego. Hay un orgullo, hay una tradición, hay una formación histórica, los coleccionistas individuales, pero siempre había esta tendencia de comparar el Museo de San Diego con el Getty, o con el Art Institute de Chicago, o con el Metropolitan. Y entonces, claro, decían nosotros, para ver exposiciones hay que ir a aquellas capitales. Somos San Diego, pero no tenemos al Getty, o no somos México tampoco. Entonces yo pregunté, entonces, ¿qué somos? Si hay colecciones de este nivel, y debo contarles, la gran sorpresa, además del arte español, que era evidente a mis ojos, es descubrir otra colección espectacular, que es la mejor colección de pintura de la India en el mundo entero. Que dicho sea de paso, ya te encargaste de llevar a México. Pues la idea era efectivamente explicarle a los propios, a los locales, que si los expertos del mundo están diciendo que esta es la mejor colección fuera de la India, en el mundo entero, pensando en Londres, en el Oxford Museum, en el British Museum, no importa, es la mejor, había que comunicarlo, había que compartirlo, había que seducir a los públicos para entender qué es esta pintura. Y entonces uno de los proyectos que empieza obviamente es la percepción de los propios locales, la presencia en el mundo, la operación constante con todos los colegas que estuvieran a nivel nacional e internacional, y sí, de la exposición de la India, de esa colección que son 1500 pinturas desde el siglo VIII hasta el siglo XVIII, pues ya vamos en 10 exposiciones que han viajado.
a Quebec, al Thyssen-Bornemisza de Madrid, al Museo de Antropología, que tuvimos el placer de trabajar juntas, Reina, para eso, y que en esa exposición de antropología vimos 500,000 de visitantes en tan solo tres meses escasos que estuvo, y se da a conocer. Pero lo mismo ha pasado en Austin, en Princeton, en el Museo de Princeton, en la Universidad de Austin, en Texas. Lo mismo ha pasado en el Museo de Bellas Artes de Quebec. Y lo mismo sigue sucediendo con distintas curadurías. Entonces, ese es solo un ejemplo hablando de la India. Entonces, eso sucede. Ya no es una excepción el que el Museo de San Diego mande exposiciones al mundo, y es una constante. Ya se convirtió en uno de los caminos a seguir. En este momento acabamos de inaugurar, hace exactamente un mes, probablemente 3 o 4 semanas, en el Museo de Historia Mexicana de Monterrey, un gran proyecto que fue el Siglo de Oro Español, en donde está la presencia del arte hispano, pero fuera de la península ibérica, o sea, las castas, los marfiles, las artes decorativas, y es un poco esa presencia que nos une ahí con España. Entonces, continuamos con los intercambios constantes, con el Rijksmuseum que decía yo, con nuestras piezas tan amadas como el Sánchez Cotán o el Giorgione. Este museo tiene uno de los 8 Giorgiones que hay en el mundo, el retrato, y que además se utiliza para atribuir a otros. Entonces, un poco el descubrir qué nos hace distintos, cuáles son las partes que podemos estar tan orgullosos y compartirlas. Por un lado, esa es la parte curatorial. Pero vamos a hablar de los públicos, que me interesa muchísimo la comunicación con la sociedad. El público, pues el museo ha más que duplicado sus audiencias en los últimos 4 años. Hemos dado una cantidad de herramientas como el liberar la entrada para todos los estudiantes de 17 años y menores. Hemos creado conexiones con las universidades de San Diego. Hay una noche exactamente para los college students. Hemos extendido los horarios y, por supuesto, con precios muy reducidos para que sea algo accesible. Y, bueno, en el caso de los estudiantes de 17 años y menores, creo que es el 50% de incremento que hemos tenido en los últimos 2 años. Entonces, son números que se miden. Las exposiciones están completamente atendidas y, por ejemplo, los simposios, los seminarios, las actividades, ya no hay lugar. El auditorio tiene espacio para 400 personas, nunca nos queda un lugar. Y no importa si la conversación tiene que ver con el Siglo de Oro Español, pero donde ya vienen directores o presencia desde la National Gallery de Londres, o el Prado, o Sevilla, no importa de dónde, o de la propia región americana, o de Frick Collection, siempre habrá algo que ver y el museo está despierto. Lo que digo yo es, se ha levantado, se ha despertado alguien que ya estaba aquí, pero se ha convertido en un lugar vivo. Y por otro lado, otra de las ideas que tenía yo era hacer el museo el centro de la comunidad. Entonces se creó un programa que se llama San Diego Museum Park Plus, más, todos los días, todas las semanas, no es excepcional. Tenemos actividades con la Ópera de San Diego. Vienen los cantantes, interpretan cierto día de la semana o del mes, la Sinfónica, lo mismo. Hay conciertos en las salas. Tenemos el teatro. Hay algunos tipos de estos pop shows que de repente aparecen dependiendo de la exposición. Y eso ya la gente sabe, que San Diego Museum of Art no es solo para ver pintura de la India o arte español de la tradición. Aquí se suceden diálogos, conversaciones, se crea la posibilidad de comentar qué está sucediendo, desde asuntos políticos, de orden político, asuntos de género, se abren las conversaciones para por qué el museo es para todos y no solo para unos cuantos, que era un riesgo de los museos en los Estados Unidos. Usted decía que otro de los retos del museo para mí, y como directora ya de mi 4º museo, es precisamente convertirlo en a must. Es un lugar a donde tienes que ir. Está tu escuela, tu universidad, tu familia, ¿no? Pero hay un tercer lugar a donde vas a hacer convivencia. Rosana, ahí te voy a interrumpir, porque este es un punto fundamental que estás tocando. Creo que una de las labores más importantes en la gestión y en la que tú te has involucrado bastante, porque te sigo la pista y he trabajado contigo durante muchos años y sé más o menos cómo va la cosa, es esta cuestión de generar nuevos públicos, es esta cuestión de motivar e incentivar a la gente a venir a los museos, ¿no? Que las escuelas no obliguen a los niños a ir a leer células a los museos, que el museo se vuelva un lugar atractivo, que el museo sea un lugar nuestro,
de todas las comunidades, de toda la gente. Yo creo que esta labor que tú has emprendido, dirigiendo tantos museos ya y teniendo esta gran pues expertise en México y ahora en Estados Unidos, a mí me gustaría que nos platicaras de estas estrategias, cómo se motiva a la gente a venir al museo, porque digo, conocemos Frida Kahlo y 500,000 de visitantes y tal, y bueno, otros tantos ejemplos, el Greco, etc. Entonces, nos gustaría que nos platicaras de esto. ¿Cómo hace la estrategia un museo para lograr incorporar a nuevas audiencias? Efectivamente, eso es muy importante porque no es, hay unas tendencias que son cuántos millones te vienen a visitar, hay números que son inflables, como digo yo, y se reportan de forma muy curiosa. Para nosotros ha sido fundamental diseñar estrategias para cada nicho de la población. Te pongo el ejemplo de los adolescentes que me interesan personalmente y siempre me han interesado. Me parece que es una etapa fabulosa del ser humano. Y entonces empezamos a diseñar un espacio exclusivo para los adolescentes. Pero no somos nosotros los que les decimos, señor, adolescentes, ustedes tienen que venir y hacer esto y aprender quién es el Giorgione, sino al revés, hicimos esta conversación para ver cómo querían ellos estar expuestos al arte, cómo era que veían su aprendizaje. Y entonces empiezan diciendo, no quiero a ningún adulto, solamente quiero estar en el auditorio con unos sofás, o quiero estar cómodo, tirado, tener mi celular, porque toda esta comunicación es tecnológica. En fin, recuperas este tipo de información y el famoso Teen Art Café se ha convertido obviamente en un lugar definitivo en el que además participa, se llama The School of Rock, que son otros adolescentes que tienen sus bandas y que enseñan a tocar guitarras y todo, y se hace esa sinergia. Los adolescentes vienen a escuchar el talento de otros adolescentes que tienen una escuela real y empiezan a platicar con los de la Youth Symphony también, que son los músicos que, por ejemplo, han representado a San Diego en China, por decirte un ejemplo. Desde niños los ponen a estudiar y ya hacia los 13 o 15 años los están haciendo viajar con violín clásico. Entonces hablan los de School of Rock con los de violín clásico, pero hablan también con los propios adolescentes que aman cierta pieza de la colección y son ellos los que traducen este lenguaje. Para esto hay todo un pensamiento y se cruzan los caminos, pero ¿qué es la parte común? Pues que tienen esa edad los adolescentes. Pero vamos a hablar de la tercera edad o los casos específicos como la gente que padece de enfermedades terribles como el Alzheimer. Tenemos otro grupo diseñado solamente para pacientes con Alzheimer y tenemos especialistas en el grupo de docentes, porque tienen que saber que aquí tengo casi 70 docentes que dan visitas tradicionales, si quieren ustedes, tradicionales, pero con esta expertise con Alzheimer o para personas con discapacidades visuales. Entonces vamos trabajando ese tipo de nichos. Pensamos, por ejemplo, ¿cómo y qué es el tema, lo atractivo para ciertos grupos? Ejemplo, el arte latinoamericano, los maestros modernos del siglo XXI, está todo el grupo de arte chicano, que hacen grafitis, los murales que se pintan en Barrio Logan, esta comunicación. Vinieron aquí al Museo de San Diego, por decirte un número rapidito, 1,500 de estos artistas a pintar sus propios murales en la plaza. Hemos abierto la plaza, que siempre en las ciudades de este tipo es un conflicto conseguir permisos, y ya saben toda la historia burocrática. La famosa plaza ya ha sido tomada. Y el ejemplo es las esculturas que pusimos allí, 14 piezas que están y que ya son al aire libre, es decir, que nadie tiene que pagar para mirar estas esculturas. Pero lo mismo llegaron todos los artistas que tienen la tradición del muralismo, del graffiti, que es el muralismo pero en las calles, ¿no? Y empezaron a emular o a inspirarse en Ramos Martínez, Diego Rivera y Orozco, con música, con comida. Entonces pensamos en ese nicho y ese grupo ya viene a regresar. Va regresando y va creando estas sinergias. Hay estrategias muy concretas para cada población. Te quiero hablar de mi exposición del verano pasado que se llamó Epic Tales of India. Es otra belleza de curaduría que surge de nuestra propia colección con otro discurso curatorial y era sobre los cuentos, las historias, las leyendas. Bueno, pues se realiza todo un evento con ballet de la India, las historias del budismo, el yoga, por supuesto, y el museo se queda todos los días durante 4 meses con actividades especiales como yoga adentro de las salas,
o lo que se llamaba storytellers, una persona va narrando la historia, por ejemplo, de Laila Majnun y los amores del siglo XII y qué sucede en todo su andar hasta que se encuentran estas familias, o el Shahnameh, que es el cuento de los persas, mucho más largo que la famosa Odisea, ¿no? O la Ilíada. Son historias narradas de la conquista de los persas del siglo XVIII y todo esto se ejecuta en el museo. Entonces ahí tienes esa población. Y ahora te habla de la comunidad persa. La comunidad persa tiene una festividad que se llama el Meregan. Y el Meregan es la recepción del otoño. Son las fiestas de bienvenida al otoño y es todo el goce de los alimentos y los sentidos. Pues todos los años el Meregan en San Diego se hace ya en el Museo de San Diego. Aquí traen artistas espectaculares de Irán, algunos que no pueden salir, algunos con, ya sabes, pero tipo Bob Dylan, que es lo que me decían, este es el Bob Dylan de Irán. Cuando yo vi estas hordas, que no nos damos abasto para meter 500 personas en ese auditorio, y veo la emoción de una comunidad, y me escucho un concierto por 3 horas en farsi, eso, si no te emociona, entonces quiere decir que estás muerto y no te has dado cuenta, ¿me entiendes? Porque nadie puede estar indiferente, y esto ya vamos en 2 años. Pero además, fíjate esa estrategia, es atraer al Centro Cultural Persa de San Diego, no estoy hablando del resto del mundo, y ya ellos se han apropiado. Hay una donación de fondos de parte de este concierto, un mecanismo estratégico financiero, y el dinero va para arreglar las salas de Irán que ya están instaladas del otro lado del museo y tienen su espacio en el que vienen a ver sus propias miniaturas del Corán, etc. Eso es a niveles de público, es un ejemplo solamente. Tenemos muchísimos, lo mismo el año chino, obviamente, pero me interesa, aparte de eso, hablarte de una cosa súper importante, que era uno de mis ideales, el patronato del museo. El patronato es el órgano de gobierno de este museo. Y vaya que tú tuviste experiencia en México con patronatos, cabe mencionar. Y ahí me gustaría muchísimo, ya que lo estás tocando, que nos hicieras estas comparaciones. ¿Cómo podemos mejorar los patronatos de México? ¿Cuál es tu estrategia también? ¿Y cuál es la estrategia de San Diego Museum of Art para consolidar estos patronatos? Fíjate que hablar de las diferencias y las analogías entre patronatos o entre museos o entre formas es muy complicado. Yo igualito que con los públicos o los seres humanos, lo que trato es de concentrarme en las coincidencias, porque es muy sencillo. En muchos países los patronatos, incluidos Europa, que he mencionado la formación del Estado, no están acostumbrados a dar fondos. No están acostumbrados, ellos son los vigilantes, tienen esta capacidad de vigilar, son los custodios de que se lleve a cabo la misión de una institución y tienen sus responsabilidades, pero no monetarias, no de recursos. El ser miembro del patronato del Museo del Prado tenías que tener una distinción porque era real, el real patronato del Museo del Prado. Es muy diferente. Cuando tú llegas a Estados Unidos, la formación de los patronatos son, otra vez, quienes crean las leyes, las políticas, quienes dan fondos, porque sin eso no opera el museo. Entonces ya hay una obligación definitiva económica desde la entrada y aparte ayudarte a conseguir fondos. Entonces tenemos yo creo que aprender de este sistema americano, que por mí es el excelente. Está la combinación ya en Francia, ya estamos viendo cómo se rentan exposiciones, y le pongo comillas porque no es una renta, se cobra un cierto fee desde Francia para poder lograr estos fondos de iniciativas privadas. Hay una cuota que se aplica y no es ningún pecado, es una sobrevivencia natural. Te hablaba yo de sus perspectivas de cómo manejar, tiene que haber un diálogo constante, porque en lugar de tener tú un director o un jefe, tienes 40. Y entonces aquí viene el diálogo, se trabaja en comités, está el comité de inversiones, está el comité financiero, está el comité de la localización, del facility que se llama, que es el propio edificio con sus problemas, el comité de educación, hay un comité de nominaciones, que quiere decir los asuntos propios del board, ¿no? ¿Quién va a ser el siguiente patrono? ¿Quién es el presidente? ¿Cuánto dura? Hay varios comités, tenemos 10 comités que hay reuniones todo el año y eso consume una gran parte del tiempo también, pero es muy positivo porque ellos abrazan el patronato. ¿Cuál era mi idea? Y en cuanto a la diversidad y la inclusión,
es algo que me interesa Yo mucho. quiero meter ahí Sí. en cuchara porque como bien sabes tenemos una suerte, no de agenda, pero sí de consigna, porque nuestro tercer número justamente abarcará la noción de perspectiva de género de manera muy puntual, ¿no? Y estamos además con este maravilloso cuadro de Susana de los Viernes, que no es casual claramente, que nos hables un poco de esa que quizá erróneamente denominan una minoría, que somos las mujeres. Háblanos un poco al respecto, porque también vimos abajo esta exposición de fotografía que habla sobre Black Lives Matter, es decir, en efecto están abrazando la diversidad, pero en tema de género, cuéntanos al respecto. Sí, fíjate que toda la diversidad y la inclusión es un tema que a mí me ha importado muchísimo. O sea, no se puede decir estoy cambiando a mi público, pero no estoy cambiando quien gestiona o quien maneja una institución. Y empecemos, había que analizar en el patronato qué tantas mujeres había versus hombres, qué tanta origen etnográfico, ethnicity, que se dice aquí, existía. Y te puedo decir con un gran orgullo que hemos aumentado la presencia de hispanos, mexicanos, sobre todo, bueno, persas, ya mencioné persas, patronos de la India. Tenemos 2 personas de la India. Hacía todo el sentido en mi cabeza, si la conexión es de la India, ¿por qué no había patronos procedentes de Southeast Asia o de Pakistán o que pudieran venir a dar otro tipo de perspectiva? Cuando yo llegué al Museo de Arte de San Diego, no existía esto, claro, tú lo recordarás quizás. Era muy difícil por múltiples razones personales, pero nos hemos dedicado a incluir esto. No te hablo de mujeres versus hombres, porque en este lugar yo creo que la mayoría de las patronas eran mujeres. Una cosa, las Putnam Sisters, que son nuestras primeras donadoras, eran mujeres. Maruja Baldwin es una mujer. Hay que recordar que estamos en Estados Unidos y que aquí el tema de las mujeres ha sido constante. Pero déjame hablarte de las especialidades en cuanto a... Reina, lo mencionabas tú, Roxana, tú eres la primera directora mujer aquí. ¿Cómo es posible, si te hablo de que las donadoras son mujeres, los patronos había la presencia femenina, pero los directores no había? Están todos los asistentes que son mujeres, pero a nivel de la cabeza no existía. Y esta es una pregunta que me encanta cuando me hizo el Search Committee en el 2009, que vine aquí a esto de la dirección. ¿Qué se siente? O sea, eres mujer, ¿qué se siente que vas a ser directora de una institución tan importante, tan tradicional en esta ciudad? Y yo contesté inmediatamente a mis 14 miembros del board, pues ¿qué sienten ustedes de nunca haber tenido una mujer directora? Porque para mí es mi 4º museo. Entonces, es una pregunta que no solo no puedo contestar, sino que no opera en mi cabeza, porque desde antes de tener 30 años ya era yo directora del Museo Nacional. Entonces no puedo entender esa pregunta, pero ¿ustedes qué sienten? Y claro, todos se rieron, porque how dare you. Pero fue natural, fue una respuesta natural. Ahora yo te voy a decir una cosa, efectivamente pensamos en la inclusión. A mí me interesa mucho el talento, lo hemos hablado. No quisiera que me normara el hecho de solamente porque es mujer le doy el trabajo. Yo estoy rodeada. Mi equipo, que se llama el Senior Leadership Team, lo tengo que decir aquí, solamente tiene un hombre. Son 7 mujeres. Pero no las he elegido pensando en esa batalla de que son mujeres. Pero te lo digo aquí, quien maneja toda la Curaduría de Educación, quien maneja la consecución de fondos, quien maneja las instalaciones del museo, los proyectos educativos, todas son mujeres, recursos humanos, y no es intencional. Soy una persona que siempre les he comentado a ustedes, especialmente que son las grandes especialistas en los temas de género, yo voy tras talentos. Y qué emoción decirles que para contratar a todo ese equipo, que es mi equipo más alto del museo, que se llama el equipo Senior Leadership, he entrevistado a hombres y mujeres. No es que solamente entreviste mujeres, pero el talento ha destacado allí. Y eso sí te lo puedo decir. A veces he pecado de lo contrario. Y Roxana, hablando de este tema, en cuestión de perspectiva de género, porque también nosotros lo hemos visto, ahora que vinimos justamente a inaugurar la exposición en el Centro Cultural Tijuana de Sofía Puetter, veíamos qué pocas mujeres han tenido la oportunidad de llegar a exposiciones, a tener una exposición en solo, una exposición de ellas mismas, ¿no? Qué pocas comparada con la gran cantidad de artistas hombres.
Aquí pues me gustaría que nos platicaras dentro de la selección de exposiciones. Digo, yo recuerdo alguna vez Marianela de la Hoz, que estuvo aquí, por ejemplo, de arte contemporáneo y tal, pero que nos platiques esto, es decir, yo entiendo esta selección y que me parece súper válida, yo elijo talentos, eso me parece fantástico porque pues eso da la esperanza, ¿no? Una mujer que se prepara pues tiene la posibilidad de llegar a trabajar con Roxana Velázquez, lo cual es fantástico. ¿Y qué tal del lado de las artistas? ¿Cómo está en la balanza esta situación de mujeres en el arte exhibidas en el San Diego Museum of Art? Fíjate que es parte de nuestra conversación diaria. Al analizar qué exposiciones vienen o cuáles temáticas tienen que ser elegidas, pensamos en eso. En los últimos años, tú mencionaste ahorita a Marianela de la Hoz, que además está a punto de tener otra exposición en el Timken y que la verdad ha sido fenomenal para San Diego. Su técnica tradicional con la respuesta al arte, al arte de la tradición, su técnica tan surrealista y moderna es espléndido. Te cuento, nosotros hace muy poco tiempo hemos tenido a Lala El-Saedi, que es esta artista fotógrafa que seguro ustedes conocen, orientalista. Hemos tenido a Nancy Lawrence, otra mujer de Nueva York, que tiene aparte su primera exposición de gran escala aquí en el Museo de Arte de San Diego, que trabajó con hoja de oro, con chanaca, y es una línea un poco, dirían algunos, entre artes decorativas y gran arte, pero yo les digo que es una mujer espectacular. Tuvimos la presencia de la nieta de Chagall también, que vino a hablarnos en otro proyecto, que hablando de audiencias, utilizo Art Alive, luego quiero hablarte de Art Alive y lo que se ha convertido hoy, eso. Pero ahí hay muchas mujeres que hacen diseños de flores o bordados y que tienen un peso tan específico que bueno. Colin Smith es una artista de ascendencia African American y que va a tener un proyecto no en las salas de la esquina del museo, sino en la sala siglo XVIII, que está aquí al lado. Se le va a dar una gran sala a esta mujer que vive en Los Ángeles, pero que ya estuvo en Chicago y que va a hacer toda una interpretación sobre el gran bodegonista español que tenemos aquí, que es ni más ni menos. Sucesivamente se dan la presencia de mujeres fotógrafas. Hay una presencia muy grande de fotografía allá en el museo. Hemos incrementado la colección desde que llegué en miles de fotografías. Eso es otro tema que les voy a contar. Y no es que realmente se da de ambos lados. Nosotros abrimos el espacio, pero los donadores quieren estar en el Museo de San Diego. Pero estamos buscando la presencia, por supuesto, Lola Álvarez Bravo, y acompañando a Mari Cassatt, a Georgia O'Keeffe, Sofonisba Anguissola. No hay 20 en el mundo tampoco, y tenemos aquí la presencia de Sofonisba. Entonces, sí vamos pensando, bueno, estamos en una sala donde hay varias María Magdalenas, obviamente, y Susana. Entonces, es parte de nuestra conversación. Y hablando de Bouguereau, que está abajo, que es el hombre pintando a las mujeres desnudas o semidesnudas, que también ha causado un poco de escándalo, te quiero decir que Bouguereau, mi gran defensa, es que él crea la posibilidad de que las mujeres vayan a la academia, crea la escuela Julian en París y permite que ellas aprendan a pintar del desnudo. Ese es Bouguereau y se casa con una de esas artistas, que es Elizabeth Gardner Bouguereau, y que pinta igualito a él, que es difícil distinguirlos. Entonces, él la apoya. O sea, ahí estamos hablando de un artista per sécula, siglo XIX, masculino, pintando a mujeres, pero cuidado, la verdad es que abre la escuela para que las mujeres pinten al desnudo y clases de anatomía. Entonces, siempre en nuestro discurso aparecerá, obviamente, esta inclusión. Roxana, pues sigamos con esta deliciosa charla. Y algo que nos intriga mucho, creo, de este lado es la noción de los museos en la actualidad. Sabemos que esta maravillosa institución, que sin embargo también cuyo recorrido de pronto ha pasado varios cambios, y hoy por hoy de pronto se cuestiona incluso la viabilidad de los museos. Yo claramente soy un amante de los mismos, sin embargo tú que te has desempeñado justamente desde dentro, me gustaría que nos hablaras un poco de qué manera o cómo proyectas tú el lugar de los museos a futuro. ¿Está vigente todavía la institución? Definitivamente está más vigente que nunca. Lo que pasa es que lo que sucede y lo que hemos pensado muchos profesionales, obviamente del campo, es cambiar el rol del museo. Hablábamos hace un momento en otro de los cortes
acerca de la relevancia que el museo tiene que tener para cada ser humano, para cada audiencia o nicho de público. El museo no es el templo de la antigüedad clásica en el que vamos a contemplar una pintura en silencio o a copiar esa pintura. El museo es un espacio de diálogo, es un espacio activo, es un espacio donde inclusive las escuelas pueden tener mucha más presencia curricular. Es decir, tenemos casos aquí mismo en este museo en los que los niños de quinto año de primaria, toman un trimestre en cada museo en lugar de la escuela. Si se trata de aprender de historia, utilizan el museo. Si se trata de aprender de filosofía, lo mismo, de técnica o de creatividad artística. Están estudiando ciencias naturales, toman las clases en el Museo de Historia Natural, o ciencias del aire o del espacio, y se van también a donde están trabajando ciencias ambientales, ¿no? En este museo aquí al lado. Hay muchas formas y evoluciones que los museos han tenido en el mundo. No podemos continuar pensando en el museo del siglo XIX. Eso es todo. Un museo que no tiene público, un museo que no crea diálogos, un museo que no ofrece ofertas muy diversas, es un espacio muerto. Lo visitas una vez, te sabes la colección y solamente aquellos especialistas volverían toda su vida, como en mi caso mío, buscando una pintura. Pero en realidad es crear conversaciones, crear actividad, mezclar los distintos tipos de cultura y, ¿por qué no, escuchar al público qué es lo que quiere ver? Este museo se ha convertido inclusive en un centro de películas. Tenemos un film center aquí, en donde todos los jueves, o de jazz, los jueves es el jazz, los viernes son las películas, y está tanto en el exterior como en el interior. Pero cada ruta tiene que ser diseñada de esa forma. Y sigue siendo un museo, pero es un centro vivo para el público. ¿Y qué estrategias concretas? Porque también algo que me ha sorprendido en este recorrido que hemos hecho es ver de pronto inserciones de la tecnología. He visto por ahí iPads, he visto unas pantallas enormes, he visto que hay aplicaciones. La realidad expandida, nuestra realidad aumentada, ¿no? Así es, no se puede tener un museo hoy en día, hablando del futuro, del presente de los museos en el siglo XXI, sin incluir la tecnología. Lo más importante, que no sucede desgraciadamente en todos los museos que conocemos, es cada pieza tiene que estar online. Tienes que tener una página que sea de fácil acceso, y que ustedes como expertos en la comunicación lo saben, es una inversión que tienen que hacer los gestores en los museos para que todo sea de fácil acceso. Incluso no hay ya, casi pocos museos cobran copyright. Queremos que las obras estén al libre, que todo el mundo las pueda utilizar, publicar. Al contrario, no las queremos para nosotros solos, sino que se den a conocer. Hay demasiadas piezas que son un misterio, que son una delicia. Entonces te acercas en una buena página diseñada. Hay en esa misma página diálogos, hay visitas guiadas por curadores que te comentan una pieza, un periodo, o el manejo de unas manos, cómo se pintaban. Hay pequeñas intervenciones de distintas partes. Por ejemplo, tenemos un área que me gusta mucho, que es las piezas favoritas del staff. Cada quien escoge una pieza y le va platicando al público. No es necesario ser historiador del arte, no es necesario ser doctorado en arte para que puedas disfrutar de esto. Eso es uno. Pero avanzando en lo de las tecnologías, la realidad aumentada tuvo una gran connotación en este museo. Pusimos 10 piezas, esto empezó la iniciativa hace 5 años, obtuvimos muchos premios porque a todo el mundo le gusta ver que el arte se vuelva vivo. Justamente veíamos el ejemplo del Bellotto, de este venutista del siglo XVIII, con esta imagen bellísima de Venecia, en el que tú acercas tu teléfono, tu celular, todos traen un celular, las visitas guiadas ya son en el celular, asumimos que la mayoría de la población aquí tiene de alguna forma un celular, y entonces los barcos empiezan a mover, los gondolieres, oyes el sonido, por supuesto, de la madera, como es crujiente en esos canales, inclusive algunas aves empiezan a volar junto al campanil de la torre. Otro ejemplo es František Kupka, este artista checoslovaco en nuestras salas del siglo XX que han sido renovadas completamente, y él se basa en la construcción musical para representar su pintura. Es parte del movimiento orfista, el orfismo, que también Diego Rivera toca de Loné en París, y esta pieza se empieza a mover como un pentagrama, y eso es todo. O nuestra pieza magnífica de Monet, tenemos uno de los primeros Monet que se conocen en el corpus de Claude Monet, el gran impresionista,
y entonces simplemente es un atardecer, se oscurece la pintura y luego son elementos sutiles, no se trata de hacer Disneylandia ni de que todo sea sonrisa, pero es un detalle que te hace mirar a la obra. Eso es la tecnología en alguna forma, para no explicarte la conservación. Trabajamos constantemente en la conservación de las piezas, sean en papel, en soporte de lienzo o sean esculturas. Hay un laboratorio de conservación aquí en el mismo parque, el BACC que se llama, y utilizan los microscopios electrónicos para llegar a las capas y poder distinguir cómo está construida una pintura. Por ejemplo, Lucas Cranach, y determinar por supuesto, datar de cuándo es la pieza o cómo estaba dado el famoso engranaje de esas maderas específicas. Hay muchas formas de utilizar la tecnología y esto apasiona a los jóvenes, apasiona a los ingenieros. No tienen que ser historiadores del arte ni amantes del museo. Yo creo que el museo es un espacio que nos brinda muchísimas ramificaciones, seas científico, seas humanista, seas matemático. Lo que sí estoy convencida es que el museo no va a desaparecer, no puede desaparecer, y lo que haría es mutilarnos como especie. Y Roxana, a mí me gustaría también que nos platicaras, por ejemplo, vinculado con esta concepción de las nuevas tecnologías, la importancia, por un lado, que tiene y los contenidos que tiene tu página web del museo, la cual vamos a tener la publicación también en la revista, la vamos a publicar, pero también me gustaría que nos platicaras de todas las redes sociales, o sea, Facebook, Instagram, cuáles son los recursos y qué contenidos se ponen ahí también, como de alguna manera para atraer a los públicos al interior y para desparramar al museo, obviamente, ¿no? Estamos presentes en todos y cada uno de los medios que mencionas, ¿no? Y entonces utilizamos a lo que se llaman influencers también. Ya hemos contactado a muchos artistas o bloggers que están y los hemos invitado al museo para que a su vez inviten al resto. Tuvimos una experiencia con Gustavo, menciono su nombre, este pintor, ¿no?, de la comunidad chicana. Tenía 250,000 seguidores en su página y entonces le permitimos, por supuesto con muchísimo orgullo para nosotros, que viniera a interpretar una pieza inspirada en Diego Rivera. Y entonces colgamos la pieza adentro de una de las salas que se llama Visible Vaults, que son bóvedas visibles, en donde hemos puesto 350 piezas que estaban en las bodegas del museo y donde tú puedes tener acceso a una pintura de la India, a nuestro Ramsés II de Egipto o los nuevos mosaicos que nos acaban de donar, una gran donación de un par de mosaicos bizantinos excepcionales que están por vernos, apenas hace una semana llegaron. Entonces, hay mucha forma de hacer estos cruces de comunicación, insisto, y recibimos muchas opiniones sobre el museo. Estamos pendientes de qué les gusta, qué no les gusta. Creamos diálogos con artistas. En este momento inauguramos hace 2 días a Nick Roth, que hace una versión en pantallas láser con algunos elementos digitales, una composición específica para esta pieza, aspectos de la mitología, de Zeus y sus hijas. Entonces, nos dan opiniones a través de esos medios y tengo todo un departamento que se dedica a dar seguimiento a este tipo de comunicación. Quiero decirte, estamos muy pendientes y queremos crear esos entrecruzados. Lo mismo con la fotografía, con el Centro de African Americans en California, que es algo casi excepcional, pero que la exposición ha sido un triunfo, que ha sido cubierta por todos los medios del Wall Street Journal hasta donde quieras. Porque, insisto, la idea es que en este museo, en tantos siglos que existen aquí, queremos crear experiencias. No somos un mausoleo de contemplación, somos un sitio de experiencia que estamos provocando tu curiosidad, te gusta la fotografía, te interesa el arte de la tradición del siglo de oro o estés buscando las nuevas tecnologías aplicadas, como en el caso de Nick Roth. Una suerte de laboratorio de experimentación, ¿no? Pues a mí me gustaría también preguntarte, Roxana, porque eso creo que es muy importante, dentro de los fondos, los recursos que el museo va tomando, ¿no? Por ejemplo, bueno, creo que en San Diego es muy famoso este evento de Art Alive, creo que la gente lo espera con ansia, se empiezan a preparar aquí en el museo para el personal del museo es importante, para tu patronato es súper importante, pero ¿qué pasa en Art Alive y por qué es tan importante Art Alive para San Diego Museum of Art?
Fíjate que casi todos los eventos tenemos una gala anual, se llama la gala o la noche para juntar fondos. Cuando yo llegué a este museo, la noche era eso, una noche. Muy peculiar porque es la invitación a diseñadores florales a interpretar los cuadros a través de estos arreglos. Y entonces, a mí, ¿de qué se trata esto? ¿Cómo que flores en las salas? No, simplemente no me cuadraba, por decirlo claro, nunca había visto yo esto. Creo que hay una tradición en Boston y otra en San Francisco. Nuestro evento tiene ya va a cumplir 40 años de tradición. Era muy amado por la comunidad, pero era una noche. Había que comprar un boleto y punto. Lo que hemos hecho desde mi llegada hace algunos años fue transformar el evento de una noche de gala o de cóctel a 3 días consecutivos de eventos. Entonces tienes la gran gala adentro de las salas, por supuesto para la gente que quiera vestirse de largo y de smoking, y entonces un boleto absolutamente exclusivo, ¿ok? Es una cena adentro de una exposición diseñada ex profeso con el tema, porque hay un tema artístico. No solamente son las flores así que se escogen simplemente circunstancialmente, ¿no? Y entonces empezamos con la cena de gala. Al día siguiente hay una fiesta que se llama The Bloom Bash, que es el gran cóctel, donde los boletos son mucho más accesibles, pero es casi una kermés nocturna que empezó en la sala de esculturas. Tenemos un jardín que ya vieron ustedes con Henry Moore y con estas Barbara Hepworth, con las grandes esculturas del siglo XX, pero ahora ya tomamos toda la plaza de Panamá. Ahora ya la fiesta se convierte en un evento en el que vienen 15,000 personas en 3 días, y también existen los talleres para los chiquitos, para los niños que hacen arreglos florales, conferencias específicas de cómo se hacen, por decirte un tema, los tocados de novias, y se va derivando, o conferencistas como la nieta de Chagall, que nos vino a hablar de las flores en las pinturas específicas de su abuelo Chagall. Entonces, hacemos otra vez un menú pensando en que las audiencias y los públicos no es una, sino varios, es su expertise y en el que nos hemos obviamente formado, y diseñar a la carta esto. Por supuesto existen los boletos desde las 7 de la mañana, $10, o vas allí hasta, es enorme. Nada más te digo, es una fiesta importantísima con la que todos los fondos que se juntan nos sirven para los programas anuales, y se planea por 365 días del año. Hay baile, discoteca, artistas contemporáneos que vienen y se inspiran en el diseño de la noche. Este próximo Art Alive que vamos a tener, el año pasado fue todo basado en Alfred Eisenstein. Fue la Art Alive con la fotografía y la historia de Estados Unidos de estos primeros años del siglo XX, esa primera década, y ahora vamos a tener toda una exposición impresionista. Entonces nos vamos a la Francia del siglo XIX y todo se viste, o los elementos decorativos tienen que ver con eso. Pero ya es una tradición que te cuento, ya tenemos 15,000 visitantes y toda la plaza de Panamá ya pertenece al museo por esa noche. Y obviamente todo esto está vinculado con este importantísimo tema de la recaudación de fondos para el museo. Así es. Estas son todas las actividades que se llevan a cabo para recaudar fondos. A mí, como de pronto los números me botan y me hacen mucho ruido, a mí me gustaría saber si nos puedes hablar un poquito, digamos, de los porcentajes con los cuales, ¿qué significa la taquilla para el San Diego Museum of Art, para todo el presupuesto que tú manejas? ¿Cuánto significa las donaciones del patronato? ¿Cuánto significa los ingresos por Art Alive? O sea, más o menos, ¿cómo se va dividiendo el pastel financiero de este museo? Sí, así es. Fíjate que de nuestro presupuesto operativo anual tenemos que recabar, el patronato nos da aproximadamente el 30% de los fondos, nos los da de nuestro propio endowment. Tenemos un endowment que es un fideicomiso, una cuenta, y el 30% de nuestro presupuesto operativo anual viene de allí. El otro 70% lo tenemos que generar año con año, es decir, por medio de donaciones, como tú ya mencionas, privadas, corporaciones, bancos que se suman. Esta fiesta, que solo la fiesta de Art Alive, nos trae aproximadamente esos 3 días $1,5 millones de ganancias netas de dólares, sí. De dólares. Estamos en San Diego, California, $1,5 millones, aunque parece que estamos en México con ustedes aquí, y siempre estaremos en México.
Estamos en San Diego, California, los Estados Unidos. Claro. Pero sí, y hablo yo de Cuando hablas ganancias. de $1,5 millones Sí, de dólares, eso es ganancia un neta. porcentaje Sí. de una ganancia. Neta, Y comparamos sí. esto, lo trasladamos a lo mejor Sí. al presupuesto anual de los más importantes museos de México, Sí. nos da ganas de llorar, porque ahí creemos, estamos convencidas de que México nos hace mucha falta la mano y la intervención de la iniciativa privada, ¿no? Esperamos que todo esto sirva de ejemplo para que se vayan poniendo las pilas, se vayan afinando las chequeras y empiecen a trabajar y empiecen a hacer este tipo de actividades de, obviamente, recaudación de fondos para el arte y la cultura. Pero no dejando de lado el tema tan importante de la ubicación. Justamente estamos en San Diego, y San Diego es la puerta de entrada a los Estados Unidos, pero también es la puerta de contacto hacia México. Entonces, a mí me gustaría muchísimo preguntarte, Roxana, ¿qué papel desempeña el San Diego Museum of Art en la región? Estamos hablando de la parte norte de México, la vinculación con las instituciones culturales que tengamos en México, específicamente en el sector cultural, pero también de pronto ver cuál es el papel que están jugando las instancias de representación de México acá, el Consulado de México, qué contacto tienes con ellos y qué se hace en ese sentido. Sí, exactamente. Hay que ser conscientes del lugar en el que estás, ¿no? Y para nosotros es fundamental este contacto con nuestro país vecino, con México, como también lo es con todo el Pacific Rim. Nosotros miramos hacia Asia y hacia el sur de Asia y miramos obviamente hacia México y hacia la hispanidad que hablábamos. Hemos tenido intercambios no solamente con Tijuana, yo te diría que con la Ciudad de México, con Monterrey, que es lo que hemos ahora inaugurado hace muy poquitas, hace un mes, y también hemos tenido presencia desde mi llegada aquí. Adriana, preguntabas, que todavía no son 10 años, pero van a ser ya. Hemos tenido exposiciones en el Palacio de Bellas Artes de México, el arte de la música, The Art of Music, que se llamó, una versión reducida de nuestra exposición, que fue en 2015. Hemos tenido presencia también en el Museo de Antropología, con Visiones de la India, esa exposición, y pues ahora Monterrey, como exposiciones grandes. También llevamos la escultura de Henry Moore, que teníamos, que pesa 4 toneladas, que jamás se había prestado fuera de estas no paredes, sino del patio de esculturas, y estuvo enfrente del Palacio de Bellas Artes, acompañando la exposición homenaje de Octavio Paz en ese momento. Hay una intención constante de seguir estos puentes. Yo estoy convencida en toda mi carrera, en mi vida, que el arte es el mejor de todos los puentes. Y entonces hay que utilizarlo. El arte no tiene fronteras. Y el que hable de muros, obviamente, no sabe de lo que está hablando cuando piensa en el arte. Tuvimos la pintura de Sor Juana Inés de la Cruz en la exposición de arte libre. No saben el orgullo, porque ahora que estamos hablando de las relaciones con México, para mí personalmente, para muchas personas, que fue traer el cuadro de Miguel Cabrera del Castillo de Chapultepec por primera vez aquí. Le dedicamos una sala, hoy está en Monterrey, es la misma exposición que organizamos, pero tuvimos una plática con Luquen, Gustavo Luquen. Fueron 400 personas y el éxito fue espectacular. Hablar de Sor Juana Inés de la Cruz a ustedes es normal. Aquí había que explicar quién era esta maravilla de pensadora feminista, siglo XVII, poetisa, ¿no? Había que hablarlo. Y la emoción que causó tener ese gran cuadro con un escudo de monjas al lado, no te puedo decir. Sí hay una intención de continuar. El consulado aquí en San Diego, por supuesto, queremos que haya mucha más participación. Nosotros estamos abiertos para participar con todos los consulados, todo el mundo entero, pero con especial cariño, obviamente. Participar de que los mexicanos, nuestros vecinos, sepan que todo el Museo de San Diego es bilingüe, que todas las cédulas están en español, que nuestro app y nuestra webpage está en español. No es una excepción. Todo está en español y queremos exactamente que no exista ninguna barrera, como ya lo dije, y mucho menos la del idioma. Sí, es una manera de visibilizar todas estas comunidades en esta sección. Y bueno, también sabemos que tienes contacto directo con
las personalidades del arte y de la cultura del lado mexicano, ¿no? Nos han platicado por ahí que vas a tener una plática con el licenciado Pedro Ochoa, que ahora ya es el nuevo secretario de Cultura también. Entonces, ¿qué se espera de estas pláticas, Roxana? Nos espera, por supuesto, muchísimo contacto y continuar con esto. Somos una región, este museo es verdaderamente una joya. Quiero decirles que hemos logrado atraer ya a las personas de San Francisco, del Getty, que vienen a ver lo que sucede aquí. Yo creo que ya quitamos esta barrera del museo pequeñito que estaba en Balboa Park, y eso quisiera yo, como sueño y planteamiento, que suceda constantemente desde nuestros vecinos aquí en Baja California. Claro. Pues comentarte que al museo acceden también niños que vienen desde Tijuana y toman visitas guiadas. Somos los dos museos, el Team y nosotros, y tenemos visitas docentes, las docentes que hablan en español y que también hacen esta explicación. Muchas de nuestras visitas guiadas son para niños, no solo de Tijuana, sino de la parte sur de San Diego, a donde muchos de estos estudiantes no hablan inglés. Entonces nos interesa tener esa presencia. Recibimos aquí nada más en el museo alrededor de 60,000 niños al año, y es muy emocionante otra vez encontrarse reflejados en estos espacios y sentir, ¿no?, que este es un espacio para todos. Pero mejor aún, tenemos un programa de outreach que no incluye estos 60,000 niños, en los que nuestros educadores van a sitios como la Escuela Monarca, o sitios donde los niños ni siquiera no solo han sido expuestos a museos de arte, pero no saben qué es esto. Y entonces, haciendo específicamente programas diseñados, se habla de soledad, se habla de isolation, ¿no? Solitude, lo digo en inglés, pero de estas sensaciones que ellos encuentran y se les da la oportunidad de ser artistas. Tenemos grandes especialistas en mi departamento de educación, que yo de verdad no puedo más que emocionarme cuando escucho las historias. Queremos tocar corazones y sobre todo que poco a poco traerlos a este espacio. A veces es un proceso lento, pero estoy segura que si logramos moverlos en el espacio en el que están, en la Escuela Monarca o en Mario Logan, de verdad es muy redituable. Y te lo digo por las cartas que nos escriben, los documentos que nos dejan, y es una labor diaria. No es one-off, como dicen en inglés. Para mí, la misión central, obviamente, del museo es eso, exactamente tocar todas y cada uno de las audiencias. No es para nosotros, es para todos. Y uno de mis eslogans, que ya se hizo muy famoso, es: este es su museo, este es el museo de ustedes, no es el mío. Yo tengo el privilegio de estar aquí y ser quien comunica esta pasión y todo esto, pero realmente pertenece a ustedes. Y es muy interesante, Roxana, porque a mí me parece que lo has dejado claro y es importante insistir en ello. Este museo se vuelve finalmente un puente que comunica todas estas regiones. No existen los muros. Los muros se desvanecen cuando estamos hablando de cultura y arte. Roxana, pues creo que los aprendizajes no acaban nunca. Es una delicia platicar contigo, realmente un gran aprendizaje. Creo que nos llevamos muchísima información para compartir con las audiencias. A mí me gustaría que nos hablaras primeramente de qué consejo das a las audiencias universitarias que te van a estar escuchando. A ti te gusta hablarle a los jóvenes, háblales, porque justamente estamos hablando de la Universidad de la Comunicación, donde tenemos 9 licenciaturas encaminadas a la producción de contenidos. Estamos hablando de cine, estamos hablando de comunicación visual, comunicación social, publicidad, mercadotecnia. Existe esta carrera de comunicación y gestión de la cultura y las artes. Bueno, cine, por supuesto, que creo que ya mencioné, en fin, animación, que empieza a surgir, los contenidos importantes para incorporar nuevas tecnologías, etc. Platícanos, ¿cómo podemos motivar a estas juventudes a tomar más en serio, a tomar un papel protagónico en el arte y en la cultura? Sí, claro que sí, y con muchísimo gusto. Yo creo que no hay nada más importante que dirigirte a la juventud y escuchar algo. Hay una historia personal que lamento mucho, pero ahí les va.
A mí me dijeron, yo tengo 4 hermanos, y entonces uno de mis hermanos me dijo, si yo fuera mujer, estudiaría historia del arte. Y esto no es en el siglo XVII, esto es hace 20 años nada más. Imagínense esta denostación de, a mí me gustaría, pero no lo hago. Lo más importante para ustedes es saber que si aman lo que hacen y creen en lo que están haciendo, no hay ningún límite. Los límites son los que nosotros nos creamos y siempre estamos pensando por qué no se puede. Creo que mi experiencia te da cuenta exactamente, históricamente, ya desde el año 90, vamos a decir, o desde antes, que es importante entregar y amar lo que hagas. Y ustedes que son la comunicación, no hay nada mejor que tener esa capacidad de comunicar y entusiasmar. Siempre me dicen, ¡ay, cuánto entusiasmo! Entusiasmar quiere decir tener la verdad por dentro. Y la verdad es ligada a lo que es verdadero para ti. Y nadie puede ser entusiasta ni proyectar entusiasmo si no ama lo que hace. Pero sí se puede contagiar el entusiasmo. Y eso es exactamente de lo que yo me precio. Porque nadie sabe quién es Sophonis Banguízola, o quién fue Laila Majnun, o quién es Tim Shaw, a lo mejor Susana y los viejos, en este gran ejemplo de género, a lo mejor no saben, pero lo que sí saben, si ustedes se preparan a fondo, es que lo que hablan es verdad, y lo de verdad se abraza, no se niega. Pues Roxana, te agradecemos enormemente, realmente, a nombre de la Universidad de la Comunicación, Antidogma, Revista de Arte y Cultura, pues ha tenido este privilegio de platicar contigo y nos llevamos muchísimo conocimiento. Te agradecemos compartir todo esto con nuestras audiencias y con todo el público allá en México y hasta donde llegue la revista. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes.